Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor,
Vamos a alabarle entonces. Te alabamos, Señor. Así es, Señor. Decimos: Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantas. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Así es, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Decláralo. Eres tú. Tú eres Rey, y en una cruz engrandecido te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¿Quién vive? Y a su nombre, ¿cuántos pueden darle un grito de júbilo? ¡Vamos! Exalta al único, a Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Lo decimos todos juntos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres. Una vez más lo cantamos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste. Una vez más. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Así es, Señor. Tú venciste, Señor, a toda potestad y a todo principado, y nos has hecho más que vencedores en Cristo. Dale fuerte ese aplauso. Amén. Y a su nombre. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, y en la cruz
en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida. Suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy,
poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú,
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria a Jesús, que el Señor los continúe bendiciendo, amados, y que el amor de Cristo siempre esté llevándolos hacia adelante, hacia la espiritualidad que Cristo quiere para nosotros. Gloria a Dios. Deseando pues lo mejor para ustedes y para sus familias. El día de hoy vamos a seguir ministrando la palabra de Dios como lo hacemos todos los días jueves. Y el día de hoy seguimos con la epístola a los Gálatas y vamos a escudriñar del capítulo 3, versículo 19 hasta el versículo 24, ¿ya? Y el título de la enseñanza de hoy es ¿para qué sirve la ley? O también, más específicamente, ¿para qué sirve el pacto de la ley? Así que vamos a orar, amados, y luego vamos a leer la palabra y vamos a aprender para qué sirve la ley de Moisés o el pacto de la ley de Moisés. ¿Para qué sirve? ¿Por qué la introdujo Dios si iba a ser algo transitorio? Amado Dios, Padre Celestial, queremos en esta hora venir a tu presencia para suplicar misericordia por tu sangre preciosa, que derrames tu Espíritu Santo, que hables a tu pueblo, que rompas cadenas, que bendigas a tu iglesia, que alumbres nuestros ojos, que nos des ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Que tu gracia, Señor, nos acompañe, que tu gracia nos bendiga en esta hora y que sea tu Espíritu Santo hablándonos y enseñándonos, Padre. Acomoda lo espiritual a lo espiritual y recibimos tu palabra por la fe en el nombre precioso Jesús. Mientras tú sanas, libertas, sobreedificas y das herencia a tu pueblo, herencia entre los santificados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Dice así Gálatas 3, 19 al 24. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gloria a Dios. Bueno, lo primero que vamos a poner en esta hora, digamos, en la arena, es lo siguiente. O sea, cuando uno lee el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, que es el que nos da toda esta luz acerca de la ley y la gracia, ¿verdad? Fue el apóstol que más escribió sobre estos temas. Hay que saber diferenciar entre lo que es la ley y el pacto de la ley, porque muchas veces cuando Pablo escribe y dice la ley, se está refiriendo al pacto de la ley, y otras veces se está refiriendo a los mandamientos de la ley. Entonces hay que saber diferenciar bien esto, porque si uno lo toma todo como algo que es como un sinónimo, entonces vamos a tener problemas, porque por ejemplo, ¿no? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Eso quiere decir que podemos matar? ¿Eso quiere decir que podemos adulterar? ¿Eso quiere decir que podemos codiciar? ¿Eso quiere decir que podemos adorar ídolos?
porque la Biblia dice que yo no estoy bajo la ley, ¿se da cuenta? Entonces, cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ahí se está refiriendo, ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque la ley moral, la ley espiritual de Dios, no robarás, no matarás, no adulterarás, amarás a Dios con todo tu corazón, eso sigue vigente, los mandamientos siguen vigentes. Entonces, uno tiene que saber discernir. Uno tiene que tener la madurez para discernir cuándo se refiere a los mandamientos propiamente dichos y cuándo se está refiriendo al pacto de la ley. ¿Ya? Esa es una primera aclaración que tengo que hacer, porque cuando uno enseña esto, uno tiene que ser muy cuidadoso, porque la gente dice, bueno, yo ya no estoy bajo la ley, entonces yo ya no tengo que obedecer los mandamientos de la ley, tengo que ser un mundano. Puedo ser mundano, pero yo no estoy bajo la ley. No, no es así. Ahora, en la prédica, la enseñanza dice, ¿para qué sirve la ley o para qué sirve el pacto de la ley? ¿Ya? Eso lo vamos a ir explicando poco a poco para que tú te des cuenta por qué es que Dios introduce este pacto con mandamientos, ¿no? Este pacto incluía mandamientos que el pueblo de Israel, y aquí también tenemos que ser claros, el pueblo de Israel tenía que obedecer. Ahora, lo primero que hay que decir es que el pacto de la ley de Moisés no cambió a nadie. El pacto de la ley no cambió a nadie. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 18. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál es este mandamiento anterior? El pacto de la ley. ¿Qué pasó con este pacto de la ley? Quedó abrogado. ¿Por qué quedó abrogado? Porque era débil e ineficaz. Débil es incapaz de producir resultados. No produjo resultados el pacto de la ley. Era ineficaz. Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley. Mira lo que dice, pues nada perfeccionó la ley. Y cuando dice, pues nada perfeccionó la ley, acá nuevamente se está refiriendo, nada perfeccionó el pacto de la ley, que incluía la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, dice aquí el autor de Hebreos que queda pues abrogado el mandamiento anterior, o sea, el pacto anterior, porque el mandamiento sigue siendo el mismo. La ley de Moisés decía, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, y en el Nuevo Testamento también está igual. Entonces, acá se está refiriendo, cuando dice mandamiento anterior, se está refiriendo al pacto anterior. Queda pues abrogado el mandamiento anterior o el pacto anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Débil, saben ustedes, significa incapaz de producir resultados positivos. Ineficacia es que no rinde nada, no hace nada bueno. ¿Ya? La palabra abrogar acá significa abolir o invalidar. Queda abolido, queda pues abolido, Hebreos 7:18, queda pues abolido el pacto anterior, el pacto de la ley queda abolido. Ese pacto quedó abolido, ese pacto de la ley ya no sirve para nada, ¿no? Ya Dios no tiene ninguna responsabilidad. Ahora, cuando hablamos de pacto, ¿qué es un pacto? El pacto determina la forma como el ser humano se relaciona con Dios. Durante el pacto de Moisés, ¿cómo la gente se relacionaba con Dios? La gente tenía que ir al tabernáculo, tenía que traer su corderito, su animalito, ofrecerlo en sacrificio, y etcétera, etcétera, y el sacerdote rociaba la sangre de los animalitos, y de esa manera ellos podían, por decirlo así, acercarse a Dios, solamente la parte externa del tabernáculo y hacer oraciones, etcétera, etcétera. Ese pacto les permitía acercarse de esa manera a Dios. Entonces, el pacto determina cómo te relacionas con Dios. Entonces, el pacto de Moisés implica el esfuerzo de un pueblo con su propia carne. O sea,
En el pacto de Moisés, la gente tenía que obedecer la palabra de Dios, los 10 mandamientos y todos los mandamientos del Antiguo Testamento, los mandamientos espirituales, morales y también los rituales, etcétera, las fiestas, tenía que obedecerlo. Pero hay que entender una cosa, desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia sigue vigente, toda la Biblia sigue vigente. Todo el Génesis sigue vigente. Los cristianos tenemos todavía que leer el Antiguo Testamento, pero con mucha sabiduría, con mucha perspectiva. Porque cuando la gente no tiene comprensión de la sangre de Cristo y del pacto que tenemos con Cristo, la gente que lee el Antiguo Testamento se confunde. ¿Se da cuenta? Porque se deja arrastrar por este pacto, y es por eso que hoy vemos una cantidad inmensa de gente confundida, de los judaizantes que están saliendo pero como hongos por todos lados. Entonces, por ejemplo, mira lo que dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuántos saben que hoy en el Nuevo Testamento lo más importante es el amor? ¿Cierto? 1 Corintios 13. Si hablo en lengua, si hago milagros, si hago el otro, si muevo montañas, si no tengo amor, nada soy. Cristo dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos si tuvierais amor. O sea, el cumplimiento de la ley de Moisés es el amor, es decir, de los mandamientos del pacto de la ley. Entonces sigue vigente. En el Antiguo Testamento los mandamientos ¿a dónde te guiaban? A amar a Dios y amar a tu prójimo. Hoy en el Nuevo Testamento es igual. Los mandamientos que tenemos de Jesús, de los profetas, de los apóstoles, las epístolas, ¿a dónde quieren que vayamos? A una vida en la cual amamos, perdonamos y andamos en amor, ¿ya? Entonces, si tú andas en amor, tú estás cumpliendo con la ley de Dios. La ley del Nuevo Testamento y la ley del Antiguo Testamento, porque ese es el fin de la ley. El amor resume todos los mandamientos. Gloria a Dios. Entonces, si andas en amor, estás cumpliendo la ley. Pero ahora nosotros lo hacemos bajo otro pacto, ¿no? Nosotros tenemos ahora un nuevo pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto en su sangre. Es decir, ahora nosotros nos acercamos a Dios no a través del pacto de Moisés, sino nos acercamos a través del pacto que tenemos con el Padre a través de su Hijo Jesús, su sangre derramada a través del sacrificio en la cruz. Ese es el nuevo pacto. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. Es un nuevo pacto y ahora nos acercamos a Dios por la sangre de Cristo, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios. Entonces, habíamos leído que dice, nada perfeccionó la ley. Es decir, el pacto de la ley no perfeccionó nada. En el Antiguo Testamento nadie fue perfeccionado. Nadie nació de nuevo. El hombre viejo, el hombre, la carne, seguía vigente, seguía viva y más viva que nunca. Todos en el antiguo pacto, todos estaban muertos espiritualmente. No había vida. Ahora, hemos leído en Hebreos esta palabra que dice: queda pues abrogado el mandamiento a causa de su debilidad. Sin embargo, mira lo que dice Jesús en Mateo 5:17. Mateo 5:17. Pareciera que hay una contradicción, pero vamos a explicar esto. ¿Qué dice Mateo 5:17? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cómo? Hebreos me dice: queda pues abrogado el mandamiento, el pacto. Y acá Cristo dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Acá Cristo en el 5:17 no se refiere al pacto, se refiere a los mandamientos, a la palabra. Por eso dice la ley y los profetas. No he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Por qué?
Porque Cristo dice, yo he venido a cumplir, es decir, todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, Jesús había venido a cumplirlas, ¿no? Todas las fiestas las cumplió Jesús, Pentecostés, las trompetas que van a sonar, los tabernáculos, ahora Cristo es nuestra cobertura, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, acá es otra palabra diferente a la de Hebreos, que significa, yo no he venido a inutilizar el Antiguo Testamento o los profetas. O sea, yo no he venido a decir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Jeremías, ya no sirve. Yo no he venido a decir que eso no sirve, es lo que Jesús está diciendo. O sea, Jesús en este momento se está refiriendo a la palabra escrita, al mensaje. Yo no he venido a anular el mensaje que ha sido dado desde Génesis hasta Malaquías. No, se da cuenta la diferencia. Acá Jesús se está refiriendo al mensaje. En Hebreos cuando dice queda pues abrogado el mandamiento, se está refiriendo al pacto. Se da cuenta, o sea, no hay ninguna contradicción. El pacto está abolido. El mensaje sigue vigente. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, y hablando del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo apunta a Cristo. O sea, eso no ha sido abolido, no ha sido inutilizado, sigue vigente. Por eso nosotros los cristianos tenemos una Biblia que consiste en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto sigue vigente. Sin embargo, cuando nosotros leemos este Antiguo Testamento, acá por ejemplo Génesis, acá estoy en Números, yo el Antiguo Testamento tengo que saberlo leer a la luz del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, yo no puedo dejarme absorber por el Antiguo Testamento y volverme legalista, porque cuando, hermano, tú escuchas Ezequiel, Jeremías, Isaías y todos los profetas y el mismo Número de Deuteronomio, todo es juicio, 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 juicio. Eso vamos a ver por qué. Porque en el Antiguo Testamento un Dios tan amoroso daba juicio sobre juicio sobre juicio. ¿Por qué? Vamos a ver eso ahora. ¿Se da cuenta? Entonces Cristo dijo, yo no he venido por si acaso a inutilizar y a hacer desaparecer todo lo escrito desde Génesis hasta Malaquías. Yo he venido a cumplir. Y es cierto, porque el único que ha obedecido la Biblia plenamente, es el único ser humano que obedeció de Génesis a Malaquías, es Jesucristo de Nazaret, se lo he dicho muchas veces. Ahora, ¿por qué este pacto de Moisés, este pacto antiguo, este pacto que Israel, ojo que solo Israel hizo este pacto, no los gentiles, ningún gentil entró en pacto con Dios, solamente el pueblo de Israel? ¿Por qué este pacto es ineficaz? ¿Por qué este pacto no perfeccionó nada? ¿Por qué este pacto es débil y es ineficaz? ¿Y por qué? Mira lo que dice 1 Corintios 15:56. Aquí es importante estudiar esta parte. 1 Corintios 15:56. ¿Por qué es ineficaz? ¿Por qué no perfeccionó nada este pacto? ¿Por qué? Dice Pablo en 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y escuchen esto, y el poder del pecado, la ley. Grite fuerte en su casa, el poder del pecado es la ley. Ahora vamos a leerlo con más claridad. Diga, el poder del pecado es el pacto de la ley. ¿Se da cuenta? Acá es pacto, porque la palabra de Dios, la Biblia, la palabra son espíritu y son vida desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra es palabra salida de la boca de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No puede ser la palabra, la Biblia, el mensaje no es muerte ni es poder del pecado. Lo que es poder del pecado es el pacto de la ley. El pacto de Moisés, la forma como el pueblo de Israel se acercaba a Dios, eso le daba poder al pecado. ¿Por qué? Porque durante este pacto, la gente, el pueblo de Israel, tenía que obedecer en sus propias fuerzas.
y surgía en ellos muy fuertemente, eso lo vemos en los fariseos, los saduceos y los sumos sacerdotes que crucificaron a Cristo. Ellos tenían una cosa muy espantosa que es la que produce este pacto de la ley, que se llama justicia propia, justicia propia. ¿Se dan cuenta? Gracias te doy, Señor, porque no soy como ese pecador ni como ese publicano. Gracias porque ayuno, gracias porque yo diezmo, gracias. Él se elogiaba, se alababa a sí mismo. Eso se llama justicia propia, y la justicia propia es el gran problema de la gente que vive bajo el pacto de Moisés o bajo el pacto de la ley. Entonces, por eso dice que el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque el ser humano es legalista por naturaleza. ¿Qué significa ser legalista? El ser humano se cree bueno, el ser humano trata siempre de justificarse por actos buenos, y mucho más si trato de justificarme tratando de guardar una ley que supuestamente, claro, es la ley de Dios. Entonces, esto produce en mí, ¿qué cosa? El fortalecimiento de mi vieja naturaleza, porque mi vieja naturaleza, o carne, o viejo hombre, como lo quieras llamar, o concupiscencia, es legalismo, así como esos calditos de sopa, esos cubitos de sopa de gallina, que es caldo de gallina concentrado supuestamente. Ese es el viejo hombre. Es un caldo concentrado de puro legalismo. Esa es la vieja naturaleza. Es por eso que cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando alguien no conoce a Dios y tú le predicas el evangelio, lo primero que te dicen es: yo no le hago daño a nadie. Sale el viejo hombre, ¿te das cuenta? Saca las uñas. Yo no le hago daño a nadie. Yo respeto, yo soy un buen ciudadano, yo soy esto, yo soy... La gente inmediatamente comienza con el rollo de la justicia propia. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del viejo hombre. El viejo hombre es legalista. Entonces, si tú le das al viejo hombre un pacto como el de Moisés, ¿qué es lo que hace un pacto como el pacto de Moisés? Lo que hace es fortalecer al viejo hombre, se hace más fuerte. Con el pacto de Moisés, el viejo hombre se hace más fuerte, más potente, ¿no? Le está dando esteroides, se convierte en un fisicoculturista del pecado, se hace más potente, ¿entiendes? Que si no estuviera bajo el pacto de la ley de Moisés. Entonces, el poder del pecado es el pacto de la ley, porque el ser humano es en esencia legalista, y el pacto de la ley te lleva a eso, a ser legalista. Por eso Pablo le llamó pacto de condenación, pacto de muerte. Le llamó pacto de muerte, pacto de condenación, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, ahí hay un problema para todos aquellos que se quieren someter bajo el pacto de la ley. Y yo escucho con mucha tristeza cómo muchos pastores, evangelistas, predicadores del evangelio, se están convirtiendo al judaísmo, hermano. El judaísmo está de moda. Se están convirtiendo no al judaísmo de solamente andar con tu barbita y decir Yeshua, no. Se están convirtiendo a la religión judía y se están sometiendo a rabinos judíos. Están dejando el evangelio por la religión judía. Es una cosa impresionante, hermano. Es una cosa tremenda. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, el poder del pecado es el pacto de Moisés, podríamos decirlo así. Entonces, todo aquel que se mete bajo ese pacto, lo que estás haciendo es volverte más pecador. ¿Se da cuenta? Ahora, entonces, ¿para qué entonces Dios añadió la ley si es esto así? ¿Por qué añadió Dios la ley? Bueno, en primer lugar te voy a decir, Dios sabe lo que hace. O sea, desde la eternidad, todos aquellos israelitas que nacieron, ¿verdad?, en ese pueblo de Israel, cualquiera de las tribus, por algo nacieron. Dios sabe por qué manda a esas almas a nacer bajo un pacto que no los va a cambiar, que no los va a transformar, que es un pacto de condenación, un pacto de muerte. Dios sabe por qué lo hace, en primer lugar. Segundo, este pacto de la ley fue añadido a causa de las transgresiones, ¿no es cierto? Fue añadido a causa de
las transgresiones. Eso lo vamos a buscar. No lo había, lo vamos a buscar. ¿Dónde está eso que fue añadido a causa de las transgresiones? Gálatas 3:19, ¿ya? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. El pasaje que hemos leído fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios la añadió? Dice, a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Porque antes del pacto de Moisés, ¿quiénes eran el pueblo de Israel? Era un pueblo, todos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eran, dicen más o menos, algunos dicen que eran 1,5 millones de personas, otros dicen que eran 5 millones, no se sabe en realidad. Pero hermano, esa era gente completamente anomiana. ¿Qué significa anomiano? A es el prefijo que significa sin. Nomia significa ley. Eran gente sin ley. O gente impía, que es lo mismo. Impío, anomiano, ¿verdad? Era un pueblo sin valores, eran salvajes, se mataban entre ellos, ¿no? Eran criminales, mentirosos, eran de todo. ¿Por qué? Porque eran un pueblo esclavo, sin autoestima, vejados, que trabajaban para Faraón en Egipto y adoraban a falsos dioses, adoraban algunos a los dioses de Egipto, es decir, a los demonios. Entonces, era un pueblo sin valores espirituales correctos. Entonces, cuando digo que esta fue añadida a causa de las transgresiones, era que Dios dice, bueno, yo voy a sacar a este pueblo de Egipto, pero este pueblo es medio salvaje, ¿no? Este pueblo es malcriado, salvaje, es iracundo, son gente violenta, son gente sin principios, ¿no? Sin, como le dicen a los jóvenes, sin códigos, es decir, cada quien creía lo que quería, no había valores, salvo raras excepciones, ¿no? Entonces Dios introduce esta ley o este pacto para moderar la conducta del pueblo de Israel, porque los iba a sacar de Egipto y los iba a conducir a una tierra donde ellos tenían que comportarse adecuadamente y ser buen testimonio. Entonces fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, había mucha transgresión, quiere decir. Entonces Dios dice, bueno, yo voy a sacar a este pueblo, pero yo no voy a sacar pues estos cavernícolas a la tierra prometida. Y voy a meter cavernícolas a una tierra donde hay otros cavernícolas. ¿Y cuál es la gracia, no? Si voy a destruir a los heveos, a los eteos, a los jebuseos y a toda esa gente que son unos cavernícolas, unos cavernarios, gente violenta, gente malcriada, son adúlteros, son fornicarios, son idólatras, ¿qué gracia tiene que los bote a ellos para meter otros cavernícolas ahí? Entonces dice, no, hay transgresiones, vamos a ponerle a este pueblo de Israel, vamos a ponerle límites, vamos a ponerle hasta aquí nomás, no pases, vamos a ponerle luces rojas, vamos a enseñarle una senda, vamos a darle valores a este pueblo que voy a introducir en una tierra con gente sin valores. Entonces, por eso Dios en principio les da la ley a ellos, ¿ya? Entonces, ellos tenían que aprender, los israelitas tenían que aprender a ser responsables de sus actos, porque hasta ese momento no eran responsables de sus actos. ¿Qué dice Romanos 5:13? Vamos a Romanos 5:13. Pues antes de la ley, antes del pacto de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Mire pues, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Un misionero viajó a África, a un pueblo donde todos eran caníbales. Esto fue hace ya como más de 100, 200 años. Uno de esos antiguos misioneros de la época de los avivamientos de Europa.
y llega a un lugar a evangelizar en donde era un honor y era algo muy bien visto ser un traidor. O sea, si tú eras un buen traidor, si tú traicionabas a alguien, es porque si lograbas traicionar a alguien, es porque eras el número uno, eres el más excelente de ese pueblo, de esa civilización. Entonces, allí nadie confiaba en nadie, porque se supone que para llegar a lo alto tenías que ser traicionado por otro, o tenías que traicionar, mejor dicho, a alguien, ¿no? Entonces, todo el mundo se cuidaba, porque incluso cuenta que, por ejemplo, te invitaban a comer y tú decías, voy o no voy, no sé, que tráeme algo. Iba, lo envenenaba y se lo comía al amigo, lo traicionaba, y todo el mundo, ¡wow! Bravo, excelente, pasaste, ¡wow! ¿Qué tal plan? ¿Cómo lo convenciste? Él te confió, pero si él sabía, ¿cómo lo convenció? ¿Se da cuenta? Era una cosa tremenda. Esos eran los valores de ese pueblo, imagínense. Eso era algo bueno para ellos. ¿Para ti es bueno o malo ser traidor? Malo, ¿no es cierto? Entonces va este predicador allá a esta gente de ahí, de ese pueblo de caníbales y de traidores, y cuenta que cuando él cuenta la historia de la crucifixión de Cristo, les estaba predicando, y cuenta acerca de Judas, de cómo Judas traicionó a Jesús. Usted sabe que toda la gente en el pueblo decía, cuando él dice, ¿cuántos quieren entregarse a Jesús? La gente decía, no, yo no quiero entregarme a Jesús, yo quiero entregarme a Judas, decían. Imagínense. ¿Por qué? Porque esa era su escala de valores de ellos. Para ellos es algo bueno. No había ley ahí. No había conocimiento de Dios. Ser traidor era algo especial, era exquisito. Y le decían al misionero, no, yo no quiero a Jesús, yo quiero a Judas. ¿Dónde está Judas? Quiero conocerlo. Ese es el más grande. Que venga acá para que quiero conocerlo, para aprender de él. Imagínense usted, hermano, esta es una historia real. Entonces, antes de la ley dice había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. También esto es obvio, no se inculpa de pecado. ¿Por qué? Cuando una persona viola una ley, roba o mata, entonces cuando va al juzgado dice, no, según la ley tal, el código tal, dice el código penal que bajo circunstancias tal, tú heriste a la persona, entonces eres punible de tantos años de cárcel. Hay una ley. Si no hubiera ley en Perú, no habrían jueces, tampoco habrían fiscales, no habría poder judicial, todo sería un caos, seríamos unos salvajes. Cada quien haría lo que quisiera, ¿no es cierto? Si no hubiera un código civil, si no hubiera una constitución, si no hubieran normas, leyes orgánicas, etc. Entonces, si no hay ley, nadie se inculpa de pecado. Tú puedes hacer lo que te da la gana y no hay un sistema que te diga, oye, estás haciendo mal porque la ley tal lo dice. Y es cierto, había pecado en el mundo. Dependiendo de la zona geográfica, los conceptos de bien y mal cambian. Cada país tiene sus propios principios por los cuales se rige también. Entonces, el problema de la humanidad, entonces, era, hermanos, la justicia propia, como ya yo te he dicho, ¿no? Era la justicia propia. Santo Padre. Era la justicia propia. Entonces, Dios, al introducir la ley, entonces, viendo que eran unos salvajes, que no tenían principios, que a lo bueno llamaban mal, a lo malo bueno, cada quien tenía su propia idea del bien y del mal, cada quien hacía lo que quería, cada quien creía en quien quería, todo era un caos, todos eran unos cavernícolas. Entonces Dios dijo, no, ellos tienen ahora que aprender a ser responsables de sus actos, y tienen que entender que el Dios Todopoderoso tiene una manera de pensar, y ellos tienen ahora que aprender a ser responsables y a sujetarse. Ahí está. Este es el otro propósito de la ley. La gente tiene que ser responsable de sus actos y tiene que aprender a sujetarse a la autoridad de Dios. Sujetos a la autoridad y tienen que ser responsables de sus actos. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. Entonces Dios dijo, yo no los puedo inculpar de pecado.
Entonces ahora les voy a introducir una ley, les voy a enseñar lo que es bueno, lo que es malo, para que aprendan responsabilidad y para que aprendan ellos a saber discernir entre el bien y el mal. ¿Se da cuenta? Ahora, y dice casualmente Romanos 4:15, pues la ley produce ira. Nuevamente aquí ley es pacto de la ley. Pues el pacto de la ley, Romanos 4:15, el pacto de la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es obvio, por eso no se puede inculpar de pecado. Si no hay ley, no existe la transgresión. Entonces Dios introduce la ley, ¿por qué? Porque la ley, la palabra escrita, acá ya no es pacto de la ley, sino la palabra escrita, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, o sea, por los mandamientos. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, si la ley no dijera no codiciarás, entonces yo puedo codiciar por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque como soy legalista y soy egoísta, yo puedo codiciar, robar, quitar y engrandecer mi hacienda a costa del sufrimiento de los demás, porque como no hay una ley que me diga que eso es malo, entonces yo automáticamente actúo y hago las cosas, ¿se da cuenta? Entonces, la ley dice es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ¿para qué puso Dios también la ley? Ya hemos dicho que es para que la gente sea responsable de sus actos. Le añadió a causa de las transgresiones y ahora nos dice que Dios quería que sepamos discernir el bien y el mal. Que sepamos qué es la codicia, que sepamos que matar es malo, mentir es malo, blasfemar es malo, los ídolos son malos, la mentira es mala. Todas esas cosas son malas. Todo eso es malo. Entonces yo tengo ya un código ahí. Entonces ya tengo un camino delineado. Que si codicio, sé que estoy haciendo mal. Que si mato, estoy haciendo mal. Que si me postro ante un ídolo, ya sé que la ley me está diciendo. Entonces, la ley, ¿qué cosa trae? Conocimiento del pecado. Y en realidad, Pablo quiso decir, en realidad, conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios les está estableciendo una escala de valores por primera vez. Ya no iban a ser anomianos más, ahora iban a tener una escala de valores que venía del mismo cielo. Ya para ese entonces existía, me parece, sería cosa de confirmar el famoso, por ejemplo, Código de Hammurabi. A ver, vamos a buscar ya, porque eso es algo que es importante saber. Código de Hammurabi. ¿Cuántos saben lo que es el Código de Hammurabi? Código de Hammurabi. A ver. El Código de Hammurabi era un conjunto de 282 leyes que fue escrito 1700, casi 1800 años antes de Cristo. O sea, la ley de Moisés viene antes del Código de Hammurabi. Pero si usted busca cuál era el Código de Hammurabi, Hammurabi era un legislador babilonio que él comienza a dar leyes que eran sus leyes de él, lo que él llama bueno y malo. Pero la ley de Moisés vino antes del Código de Hammurabi. Pero si usted lee la ley de Moisés y el Código de Hammurabi, usted se da cuenta que son distintos, aunque en algunos momentos hay ciertas pequeñas coincidencias, ¿verdad? Algunas cositas, pero como que las civilizaciones comienzan a introducir códigos. En este caso, la ley de Moisés era el código de Dios, no era el código de Hammurabi, era un código perfecto. La ley me decía entonces qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué debería hacer, qué no debería hacer y cómo debería ser. Entonces, Dios les está diciendo lo que es bueno y lo que es malo según la perspectiva divina, según el cielo. Les está dando un código celestial, una escala de valores divina. Les está poniendo ya algo
¿me entiendes? Los está ya diferenciando del mundo. Con este código que es la ley de Dios, la palabra de Dios, entonces Israel iba a ser un pueblo diferente, un pueblo sabio, iba a ser un pueblo inteligente, ¿no? Entonces iban a entrar a la tierra prometida y iban a encontrarse ya pues con unos cavernícolas. Ellos 40 años atrás habían sido cavernícolas, pero no, ahora ellos tenían sacerdotes, adoraban al Dios verdadero, ahora buscaban a Dios, ahora se arrepentían, ahora pedían perdón a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que los cavernícolas, los heteos, los fereceos y los sabeos y toda esa gente fueron quitados de la tierra para que entre un pueblo que tenía moral, que tenía principios y que eran principios divinos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pecado es introducido y la gente ya supo lo que era bueno y malo. Sin embargo, mire lo que dice Romanos 7:8. Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Volvemos a lo mismo. Donde no hay ley, no hay pecado. Acá dice sin la ley el pecado está muerto. Pero cuando proviene la ley, automáticamente dice, la codicia es mala. ¿Pero qué pasa? Pero yo me la he empezado codiciando toda mi vida. ¿Se da cuenta? La ley revive el pecado. Lo vivifica. No vivifica al hombre, sino vivifica la maldad del hombre. Porque el hombre entiende y comprende que la codicia, la mentira, todo es malo. Y se da cuenta que está lleno de maldad. Entonces, cuando el hombre comienza a escuchar, porque en esa época no había Biblia, la Biblia solamente la tenía Moisés, ¿no? Los mandamientos, las tablas, algunos escribas. Entonces el pueblo común no tenía, pues como tú, el privilegio de tener esta maravilla, esta gloriosa maravilla en tu casa. Mira, hermano, este es el regalo. Yo diría que este es el regalo material más precioso de Dios a la humanidad, la Biblia. Estoy hablando de regalo material. Un libro, tinta, papel, tecnología, mensaje. Este es el más grande regalo material de Dios para con el hombre. Los judíos no tenían Biblias, tenían solo las tablas de piedra. Moisés sabía los mandamientos y Moisés escribía, pero Moisés le enseñaba a todo el pueblo, o sea que el pueblo vivía en ignorancia, era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, amados hermanos, finalmente, ¿para qué introdujo Dios la ley? Dios introdujo la ley para que la ley fuera un ayo para el pueblo de Israel. ¿Qué es un ayo? Vamos a Gálatas 3:24. Gálatas capítulo 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, por la fe. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Acá Pablo está hablando del pueblo de Israel. Porque tú y yo, que somos gentiles, hermano, en ningún momento hemos estado bajo el pacto de Moisés. Nosotros los gentiles, por ejemplo, acá en Perú, hablando de Perú, nosotros éramos, ¿qué? Religiosos, no pertenecíamos al catolicismo, pero no estábamos bajo el pacto de Moisés, estábamos bajo el pacto del diablo, porque esa religión es diabólica, tú lo sabes. Pero esa religión, en cierto modo, la religión católica también ha sido un ayo para nosotros. ¿Qué cosa es ayo? Tutor, guía, mentor, que te conduce, ¿no? Es como que en mi caso, por ejemplo, el catolicismo, a pesar de ser la religión del diablo, es satánica porque es idolátrica, porque es antibíblica, porque es anomiana, porque es perversa, la religión esta. Sin embargo, a mí me condujo, fue un ayo para mí. ¿Por qué? Porque yo quería la realidad. Yo decía, pero yo soy católico, pero no encuentro a ese Dios, quiero a ese Dios vivo. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque yo sabía que el cura de la parroquia donde yo iba a confesarme a veces viernes, sábado y domingo me confesaba. Entonces yo me iba a confesar y yo decía, pero ¿por qué esos curas? Yo sabía que eran pecadores, los curas eran pícaros, me entiendes a lo que me refiero, eran pícaros. Había un cura, eran curas de, ¿cómo se llaman? Jesuitas.
y yo sabía que esos curas eran pícaros y que hacían cosas, ¿me entiendes? Ahí en oculto. Ese era Vox Populi ahí en esa parroquia. Y yo sí, ¿por qué él puede pecar? Y yo tengo que arrepentirme y confesar mis pecados. Y esas eran cosas. Entonces yo tenía muchas preguntas. ¿Y cómo es que él, siendo pecador más que yo, él es un cura y está cerca de Dios? ¿Y por qué yo no puedo acercarme a ese Dios? Porque para mí está. Entonces, como que el catolicismo para mí fue un año. No sé si para ti, pero como que me dio cierto conocimiento de Dios. Cuando yo era niño, mi querida mamita, la hermanita Lucía, me hacía rezar todas las noches el Padre Nuestro y el Ave María. Ella me enseñó a rezar. Y yo le decía, mamá, quiero rezar. Ya venía mi mamita y me enseñaba Padre Nuestro. Yo repetía como un monito, ¿no? Como somos los niños, son los niños, ¿no? Y así aprendí a rezar y así aprendí el Ave María. También mi mamá me enseñó el credo, me acuerdo. Creo en Dios Padre, creo, no me acuerdo del credo. Pero eso como que despertaba en mí algo, y también la religión falsa, esa fue un ayo para mí. Pero ¿a qué voy con esto? Yo no era un israelita, yo era un gentil con una religión falsa, mentirosa, y una religión en la cual los curas, cuando yo era muchacho, decían, no leas la Biblia porque el diablo se te va a meter, decían los curas, hermano. No lean la Biblia porque el diablo se les va a meter. Mira qué tremenda blasfemia. Entonces, pero yo igual leía la Biblia. Entonces, para mí el catolicismo fue un ayo. Yo no era israelita, pero en este caso, la ley fue un ayo para los judíos, para el pueblo de Israel, ¿cierto? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, está hablando del pueblo de Israel, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ya cuando vino Cristo, y Él dijo, yo no he venido para abrogar los mandamientos, el código, no he venido a abrogar, a destruir el código. Entonces Cristo vino a abrogar el pacto de la ley, porque la ley por medio de Moisés fue dada, el pacto de la ley, pero el pacto de la gracia fue por medio de Jesucristo. Entonces, Cristo vino sí a deshacerse del pacto de Moisés, de la forma como Israel se acercaba a Dios. Y la prueba más palpable es de que la Biblia ha prevalecido a lo largo de las edades, todo desde Génesis hasta Malaquías ha prevalecido, pero lo que no prevaleció fue la religión judía, porque en el año 70, después del nacimiento de Cristo, que ya son 40 años después de la muerte de Cristo, más o menos, vino el general Tito, ¿verdad? Y arrasó Jerusalén, y escuche pueblo, destruyó el templo. Sin templo no hay pacto de Moisés. Destruyó los registros con la genealogía. Yo escuché a un judío honesto decir, no hay genealogía, nadie tiene, todo es verbal. Sí, que nosotros somos judíos porque mi abuelo me dijo que yo era judío. O sea, no hay genealogías, no hay registros genealógicos, no hay sacerdotes, no hay templos. O sea, desde el año 70 después de Cristo se acabó el pacto de Moisés. Ese era un mensaje que los judíos no han entendido. Los judíos se quedaron sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificio. Han estado 2000 años casi vagando sin templo, sin sacerdote. Por eso están desesperados ellos ahorita por construir un templo que es un templo falso. Ya Dios cuando destruyó ese templo, el arca no existe, no hay arca. El candelabro no existe, la mesa de la proposición no está, no hay nada de lo que hizo Moisés, ningún vaso, nada de lo que hizo Salomón, nada quedó, todo desapareció. Con eso Dios les quiso decir a los judíos, señores, este pacto se acabó, ahora ya tienen un nuevo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, se llama Jesucristo. Él es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él es mi Hijo. Ahora ustedes tienen que obedecerle a Él. Ya no hay templo, no hay sacerdote, no hay genealogía. Ya nadie sabe quién es quién. Ya tú no sabes si eres de esta tribu, el otro no sabe si ese. Ya nadie sabe nada. Se acabó el pacto de Moisés, ¿se da cuenta? Allí sí ya fue abolido el pacto de Moisés.
El pacto de Moisés ahorita está abolido. Los judíos no tienen templo, no tienen nada, están bajo maldición. Es por eso que el pueblo judío tiene tantos problemas, es parte de la maldición de la ley. Porque ellos están sujetos a un pacto que ya está desechado y se siguen circuncidando y siguen irrespetando a Cristo y siguen desechando el evangelio. Es cosa de ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando ya Cristo vino, ya pues murió, resucitó, ya con esa destrucción de Jerusalén y el templo, ya no hay Jerusalén, son un montón de ruinas. Ya nadie va a venir a adorar a Jerusalén, ya no hay templo. Los judíos se fueron disparados por todo el mundo. De ahí salen los judíos askenazis, los judíos sefardí, los judíos mirrajim. De ahí nacen todos los judíos que hay de todas las razas. Hay judíos chinitos, judíos negritos, blanquitos, judíos indoamericanos, hindúes, de todas las razas del mundo encuentras descendientes de judíos o que dicen que son judíos. Pero no tienen templo y andan errantes y no tienen religión, no tienen nada. ¿Por qué? Porque hoy el templo es Cristo. Hoy el sacerdote sumo, sacerdote es Cristo. Hoy el Dios Todopoderoso es Cristo. Cristo lo es todo y ellos no quieren reconocerlo. Gloria al nombre de Jesús. Espero que esto ha sido edificante para ti, que te haya ayudado. Así que ya sabes, quizás para ti también el catolicismo fue un ayo, para algunos otros fue, qué sé yo, no sé, algún ayo hemos tenido, pero la ley de Moisés no fue nuestro ayo, porque nosotros hemos sido paganos, gentiles, ¿ya? Vamos a orar. Querido Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, te agradecemos, te bendecimos en esta noche, Jesús, por la palabra que nos has enseñado, por lo que hemos aprendido. Hemos aprendido hoy, Cristo de la gloria, Padre Celestial, hemos aprendido, Padre mío, que tú en tu inmenso amor ahora nos has librado de la ley y sabemos para qué tú introdujiste esa ley. Ya tenemos conocimiento. Iba a ser algo no permanente, iba a ser pasajero, momentáneo. Y bueno, rogamos por ese pueblo judío, Señor, que no quiere entender, como siempre, lamentablemente, desorientados, no tienen brújula, piensan que están en lo correcto, quieren edificar un templo. Ese templo se puede llamar el templo de la gran rebelión de Israel, porque ese templo ya no es necesario. En ese templo no vas a estar tú. Esos sacrificios no van a ser tuyos, porque tú ya te desentendiste de ese templo, de ese pacto. Ahora el único pacto que tú valoras y que tú respetas es el pacto de la ley de Cristo, el pacto de la sangre de Cristo. El pacto de la ley de la fe, el pacto de la muerte y resurrección y sangre de Cristo. Ese es el pacto que ahora prevalece. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Y danos la cobertura de tu sangre, la cobertura de tu espíritu, sea tu diestra, tu brazo, la luz de tu rostro, y bendice, Señor, a tus hijos de Comunidad Cristo por Naciones. Bendice a sus hijos, bendice sus hogares, bendice sus finanzas, bendice su salida y su entrada, bendice todo lo que hagan. Envía tu bendición sobre todo aquello en que pusieren la mano. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pueblo. Solamente quería decirle, este domingo el culto comienza a 10:30, sé puntual, esfuérzate. Y ya saben que tenemos una pollada, me parece que es el 19 de julio, sábado 19 de julio, es la pollada. Todavía faltan algunas cositas, ya gracias a Dios hay hermanos que han dado papa, otros han dado pollos, faltan todavía pollos. Y esta pollada es para nuestro terreno, tenemos que hacer actividades, hermanos, tenemos que trabajar juntos por nuestro local, nuestro terreno. Hay que pedir a Dios que nos bendiga, sábado 19 de julio. Entonces la pollada está a 18 soles, creo me parece, o 19 soles. Ya se les estará anunciando con más claridad, creo que son 18 soles. Si tú quieres colaborar con algo, llama a la hermanita Roxana Menacho.
y ella te va a decir qué es lo que falta y así todos vamos a colaborar para que todo sea ganancia y así podamos seguir juntando la platita para comprar nuestro terreno, ¿ya? Necesitamos comprar un terreno y para eso pues tenemos que trabajar, ¿ya? Pueblo del Señor. Eso sería todo, amados. Entonces cuídense mucho, vaya orando con gozo y alegría, reciba, creo que van a ser 10 tarjetitas para cada uno, recíbela con gozo, no se haga de rogar, trabaje para Dios, esto es un trabajo para Dios, está apoyada y hágalo con gozo y alegría. Agradecidos pues a Dios por esta palabra, nos despedimos, cuídese y que el Señor les bendiga.